Bona tarda, un altre cop. Buenas tardes de nuevo. Yo estoy contento de estar aquí una otra Estoy vegada. contento no de sé si estar ustedes, aquí de nuevo, pero, no sé si es bueno, el vamos a caso empezar ahora de en todos castellano porque ustedes. el general Naranjo, entre sus muchas habilidades, no está el dominio del catalán, seguramente. Como ha dicho Carlos de Vega, el general Naranjo fue vicepresidente, precisamente con el presidente Santos, que está aquí delante, pero antes fue director de la policía en Colombia y en algún momento, con el debido respeto, pues el hombre más popular de Colombia. Y para que se sepa todo, yo he de contar que conozco al general Naranjo desde hace, no sé, 15 o 20 años, y que siempre nos hemos apreciado mucho, yo le he apreciado mucho, lo cual es notable porque, como es sabido, entre periodistas y policías, bueno, pues como que no, ¿no? Y entonces, y pese a eso, el general Naranjo ha sido uno de mis ídolos en América Latina. General, tenemos 20 minutos, 19 ya solo, porque ya me he consumido uno, para tratar un tema muy complejo en el que usted es experto, y quizás si lo dividimos en 3 o en 4 partes logramos un poco más de claridad. Yo empezaría, si no le importa, por situar el tema en el contexto general de América Latina, la impotencia que hay ante la creciente ola de violencia en casi todos los países, especialmente el número de muertos, ¿no?, que se están produciendo en la lucha contra ese crimen organizado, y la paradoja, de que en las últimas décadas creció la población carcelaria, creció el presupuesto de las policías, creció el presupuesto de la justicia y también creció el delito. ¿Cómo explica esa paradoja, general? Javier, muchas gracias. Y antes de darle respuesta, permítame decir gracias a nuestros anfitriones del Grupo Prisa y gracias a todos ustedes que se congregan y tenemos la oportunidad de escuchar estos magníficos panelistas pensando más en el futuro y en la solución que en el pasado. Déjame decir, Javier, que pensar en el futuro para corregir, para tomar decisiones acertadas, es necesario no hacer negación de la realidad. Y lo que voy a decir, por lo tanto, así suene duro, un poco apocalíptico, fatalista, es una realidad. En América Latina llevamos 4 décadas encabezando el primer lugar como la región más violenta del mundo. Una población de cerca del 8 al 9% de la población contribuye con el 36% de las muertes violentas del mundo. Y francamente yo estimo que hay un gran fracaso latinoamericano. No es posible estar encabezando ese listado de la región más violenta del mundo durante más de 40 años y no haber superado semejante drama y tragedia. 2, déjeme decirle, Javier, y compartirlo con todos ustedes, que estudios recientes de series estadísticas de los últimos 20 años corroboran y ratifican lo que acaba de decir Javier. En América Latina hemos pasado ya de 2 millones de personas privadas de la libertad, hemos aumentado en el 60% las imputaciones, ha aumentado el 30% el número de condenas, ha aumentado el presupuesto de las policías, ha aumentado el presupuesto para la justicia y el delito crece, lo cual significa que algo estamos haciendo mal. Eso que estamos haciendo mal, en opinión de algunos teóricos, estudiosos de este tema, es que en América Latina perdimos el punto de equilibrio frente al crimen. ¿Y eso qué significa? Que cuando los países experimentan una tasa superior al 20%, de 20 homicidios por 100.000 habitantes, la capacidad disuasiva de la justicia penal desaparece. Y por lo tanto, se cometen crímenes porque hay una posibilidad enorme, casi cero riesgo, de que el crimen quede en impunidad. Y por otro lado, no solamente han crecido esos números, han crecido especialmente en la última década 2 fenómenos que quiero traer aquí a tiempo presente. Ha crecido la corrupción institucional. Detrás de esta tragedia promovida por crimen organizado, hay una corrupción que está erosionando la confianza en las instituciones y, por otro lado, ha crecido la ingobernabilidad democrática. Y en ese sentido,
digamos, lo que es claro es que hoy enfrentar el crimen organizado es un tema de supervivencia de la democracia. Y ya podré explicarlo un poco más adelante en función de un concepto que era impensable hace 20 años, 15 años, pero que se ha instalado en América Latina toda y que se denomina gobernanza criminal. Yo antes de pasar ahí, si me permite, general, me gustaría escuchar su opinión sobre una expresión que los periodistas utilizamos mucho, que es la pérdida del control del territorio por parte de los gobiernos o de los estados en América Latina frente a los grupos de delincuencia organizada, que siempre es refutado con grandes palabras por parte de los responsables, asegurando que ellos tienen el control total del territorio. Yo creo que nosotros nos referimos no obviamente que para entrar en un territorio uno tenga que mostrar un pasaporte, sino que la definición de Estado, que es básicamente tres monopolios, el monopolio legítimo de la violencia, la impartición efectiva de justicia y la recaudación de impuestos, bueno, han dejado de tener monopolio sobre esos tres factores, porque el crimen organizado obviamente mata, obviamente extorsiona, que es otra forma de cobrar impuestos, sobre cualquier tipo de actividades. Entonces, usted, como experto y como antiguo director de la policía, ¿cómo ve? Yo entiendo que esa expresión es una expresión polémica, pero ¿es acertada o no es acertada? Sí. A ver, voy a hacerle publicidad a su libro. Usted acaba de publicar un libro que se llama ¿Quién manda a quién? Sí, señor. Que es el resultado de la valoración especialmente que usted hace en México, pero en América Latina, sobre el crimen organizado, donde queda de manifiesto exactamente lo que acaba de decir. En América Latina hay una creciente pérdida sobre tres monopolios que hacen al Estado de Derecho: el monopolio del uso de las armas, el monopolio de la aplicación de justicia y el monopolio de los tributos, de los impuestos. Y hoy esa combinación es lo que da origen a esa expresión de gobernanza criminal que en la mayor parte de los estados latinoamericanos, sus instituciones, los gobiernos, son refractarias a aceptar, porque siempre aparece la idea de que las instituciones tienen el control del territorio. Pues gobernanza criminal lo que significa es que no estamos frente a grandes propósitos criminales tipo carteles de Medellín, de Cali, de Sinaloa, sino de organizaciones que controlan microterritorios por vía de las armas, cooptan autoridades locales vía intimidación o corrupción, imponen reglas de comportamiento a las comunidades y protegen un portafolio amplio de economías ilícitas. ¿Qué es lo que estamos experimentando hoy en toda la región? Que no importa si se trata de Chile, de Uruguay o de Colombia o de Perú, en condiciones muy disímiles que tenemos todos estos países en relación con el crimen organizado, esa gobernanza criminal se empieza a aplicar no solamente en áreas rurales y remotas, sino en áreas urbanas. Y por otro lado, esa gobernanza criminal lo que significa en el fondo es que a los estados nos ha aparecido un nuevo competidor que o nos está desplazando o reemplazando. Y en el caso colombiano y también en el mexicano señalo lo siguiente: hay toda una estrategia de crimen organizado para lograr aceptación social, que en el fondo significa obtener legitimidad. ¿Cómo se expresa? Se expresa, por ejemplo, que en el caso colombiano, las primeras vacunas anti-COVID llegaron a Urabá de la mano del Clan del Golfo, que es una organización narcotraficante. O que en México el Chapo Guzmán en 2 semanas repartiese cerca de 150,000 mercados a personas que en la pandemia confinadas que estaban aguantando hambre, con lo cual el aplauso empieza a ser general. En Colombia estamos viendo algo que no vimos con el presidente Santos, que fue, digamos, el ministro de Defensa más exitoso de todo el tiempo, frente a las FARC, que era un ejército, se llama así, ejército del pueblo. Pero ese ejército del pueblo, FARC, aunque tenía una base ideológica, no logró los niveles de penetración que están logrando hoy estas estructuras. ¿Por qué? Porque buena parte del recaudo de esos tributos derivados de la extorsión, del secuestro, de esa economía criminal, los están reinvirtiendo de manera
bastante eficaz alrededor de las comunidades. Hoy en Colombia, en los últimos 2 años, hemos hecho un inventario de cerca de 56 inauguraciones de puentes, de escuelas, de centros de salud que estos grupos han inaugurado con el beneplácito y satisfacción de las comunidades. No estamos ya frente a una organización basada en codicia. Estamos basados hoy, o estamos frente a una organización que quiere lograr aceptación social para recibir básicamente impunidad. General, ¿qué se ha hecho mal en estos 40 años para haber llegado a esta situación? 1. Y 2, ¿dónde están las salidas? Porque a mí me empieza a preocupar, porque empiezo a oír en discursos, en foros multilaterales en América Latina, como los grupos criminales ya se están convirtiendo en multinacionales, también el esfuerzo tiene que ser multinacional. Y me empieza a preocupar porque, como alguien decía hoy, Borrell decía, bueno, no le pida a Europa que haga viviendas, ¿no? Entonces, a ver si hemos fracasado 40 años de forma nacional en América Latina en la lucha contra el crimen organizado, y ahora vamos a tener otros 40 años de fracaso multinacional contra los mismos criminales, porque para empezar, América Latina no se ha puesto de acuerdo, digamos, no ha creado grandes estructuras en casi nada, no hay nada comparable a la Unión Europea. En ese sentido, ¿qué posibilidades le ve a ese discurso? Y en caso de que no, ¿qué hacer y dónde están las salidas? Javier, yo creo que el primer fracaso que deberíamos reconocer es que más de 50 años de una política prohibicionista alrededor de las drogas está marcada por el fracaso. No se ha logrado reducir la oferta, se ha incrementado la violencia, se ha incrementado, como dijimos, la corrupción y se ha incrementado el número exponencial de organizaciones dedicadas, por ejemplo, al narcotráfico. Creo que es un debate que se maneja o tímidamente o con mucha hipocresía. Y yo lo digo como operador policial que fui. La verdad, los esfuerzos son ingentes. El número de vidas sacrificadas es enorme. El presupuesto que se destina a esa gorra para disminuir la oferta realmente supera las posibilidades de países como el nuestro. Y por lo tanto digo, llegó la hora de llevar esto a un debate global que realmente no signifique una liberalización y legalización total de las drogas, pero que nos saque del prohibicionismo a un tema regulatorio, que al final significa también legalizar, pero reguladamente, el consumo medicinal o recreativo de algunas drogas, no digo de todas. Pero creo que ese debate está congelado. Durante el gobierno del presidente Santos en la Cumbre de las Américas de 2012, de allí salió un mandato claro para explorar alternativas. Y la verdad, hicimos un ejercicio en Panamá de la mano de científicos sociales y es posible encontrar soluciones que no signifiquen claudicar frente a las mafias, pero que signifiquen reducir los niveles de utilidad que multiplican exponencialmente a estos grupos. Y por otro lado, yo digo, Javier, estos temas en general, pero el de seguridad y el de lucha contra las drogas, parece estar secuestrado por razones ideológicas. Aquí hay un secuestro ideológico que está impidiendo tener una conversación basada en evidencia. ¿Y a qué me refiero? Hay un discurso de la extrema derecha que pregona la aplicación de mano dura como si allí una bala de plata arreglara todo el problema. Y en el otro extremo, un discurso de la izquierda, donde se afirma que mientras haya pobreza y desigualdad habrá violencia. Esos dos discursos nos están condenando a no encontrar soluciones. Y por otra parte, ese discurso arrastra en la región lo que es un drama. Mientras políticamente América Latina está fragmentada y ha suspendido los procesos de integración, de cooperación, para tener frentes comunes de acción, el crimen transnacional está más integrado que nunca. Pero, general, usted conoce bien la política de su país y la política de América Latina. Estuvo asesorando al gobierno del presidente Peña en México en este asunto. ¿Por qué es tan difícil en los hechos que la extrema derecha entienda que puede aplicar las políticas de mano dura que quiera dentro de las leyes
y respetando los derechos humanos y el debido proceso? ¿Y por qué a la izquierda en general le cuesta tanto entender que frente a la delincuencia hay políticas, por supuesto? Evidentemente, pobreza y delincuencia son vasos comunicantes, de alguna manera, pero que también se necesita recurrir a las fuerzas de seguridad del Estado en todas sus capacidades, y que no es posible enfrentarse. Los malos han sido malos, no sé, desde los tiempos de Jesucristo. No es ninguna novedad que frente a la delincuencia uno necesita la fuerza pública, eso sí, dentro de la ley, la Constitución y el respeto a los derechos humanos. ¿Por qué a tantos políticos, tanto de un extremo como del otro, les cuesta, como usted dice, elaborar un discurso sobre los hechos y no sobre su visión imaginaria? Yo que vengo, digamos, de un país que ha vivido una tragedia tan grande, un conflicto tan grande como el que tuvimos, y una violencia que ha dejado tantas heridas, llego a la conclusión que no solamente en Colombia, sino en el mundo, el miedo es el gran multiplicador electoral. Propagar el miedo está en la génesis de la política electoral hoy. Quien más produzca miedo espera captar más votos que el otro. Y la verdad es que causar miedo, propagar el miedo basado en la violencia, es más fácil que propagar, difundir un discurso basado en la esperanza y en confianza en el futuro. Yo creo que aquí hay un facilismo de un liderazgo político que está degradado, que tiende a herramientas efectistas de coyuntura para obtener votos, pero que no está pensando en dejar soluciones a mediano y largo plazo. Creo que el miedo hoy es el gran movilizador del sentimiento electoral. Déjeme decirlo aquí claramente, asumiendo, digamos, el costo que significa decir esto, por ejemplo, frente a un ciudadano de El Salvador. La fascinación por el modelo Bukele hoy es contagiosa en América Latina. Y cuando uno indaga con los ciudadanos en El Salvador cómo se sienten, están diciendo, preferimos no tener una democracia como la que pensábamos tener, sacrificar derechos y libertades, pero estar seguros. A mí eso me parece una gravedad extrema, porque al final lo que se está vendiendo la idea es que el fin justifica los medios, que para tener una sociedad segura y en paz, pues vale destruir la democracia y vale traicionar esos principios y esos valores democráticos. Es decir, es un viaje de ida y vuelta. La delincuencia coopta la política, es una violencia política en ese sentido, no política la antigua, de las guerras civiles en Colombia, de las guerras cristeras en México, pero sí una violencia política en el sentido de que la delincuencia coopta a los políticos para controlar el territorio y a su vez los resultados de esa violencia, los muertos, la violencia, lleva a la sociedad a preferir opciones como la de Bukele o cualquier otro proponente de la extrema derecha que propone acabar con las constituciones, con la política tal como la conocemos desde la Ilustración, ¿no? Y volver a algo semimedieval. Eso ciertamente es lo más preocupante. Y lo más preocupante es que no solo El Salvador, es decir, como usted ha dicho, hay muchos líderes en toda América Latina que ahora prefieren ser Bukele. Nadie quiere ser Maduro o nadie quiere ser Ortega, todo el mundo quiere ser Bukele. ¿Cómo se le pone freno a eso, general? Porque claro, para hacerlo entiendo que las fuerzas del orden y los estados deben demostrar una eficiencia que hasta ahora no han sido capaces de demostrar. Javier, eso ya está probado, digamos. Año a año se publica el índice de violencia generada por el crimen organizado. Esa serie estadística de los 10 últimos años llega a la conclusión de que países en conflicto o con democracias débiles y derechos restringidos son más proclives a dar origen a grupos de delincuencia organizada. Está clarísimo. Por eso en el caso colombiano, cuando se puso fin al conflicto con las FARC, depositamos toda nuestra confianza de que ahí debería producirse ese punto de inflexión, porque también lo dicen los estudios. Países en conflicto
multiplican exponencialmente la violencia. Lo triste, para dar simplemente un dato en este foro, es que la medición del año 2023 de ese índice global de crimen organizado está señalando que el 83% de la población mundial está viviendo bajo altos índices de violencia, es decir, de muerte. Y con eso lo que quiero decir es lo siguiente: no podemos entrar en una especie de trampa lógica para construir seguridad. Hay quien predica que la seguridad debe ser la primera parte con un Estado democrático restringido, y hasta que no esté asegurada la seguridad no se puede entrar en la fase del disfrute de derechos y libertades. Eso es un error. Y hay quien predica lo contrario, que hay necesidad de tener una democracia fuerte y liberal con muchos derechos y que a partir de ahí se construirá la seguridad. Yo creo que ni lo uno ni lo otro. Lo que está probado es que es posible tener un Estado eficaz, transparente, en función de la protección de los ciudadanos, y al mismo tiempo abrir todas las posibilidades para que haya una expresión democrática en el disfrute de derechos y libertades. Ahora que el presidente Santos mencionó, digamos, lo que significa para Colombia cumplir el acuerdo. El acuerdo de paz a veces parece reducido a eso, a la dejación de las armas y finalmente a una reincorporación o al desmonte del negocio del narcotráfico. Pero hay elementos de fondo que serían transformadores, como por ejemplo la reforma política que surge del acuerdo. Es la participación ciudadana, es la voz de los ciudadanos, los más humildes, los que están hoy oprimidos por la mafia, la que puede levantarse para rechazar ese estado de cooptación, de intimidación en los territorios. Y yo digo, por lo tanto, trabajar en función de un Estado de Derecho liberal y al mismo tiempo elevar las capacidades estatales para proteger son dos cosas posibles de hacer de manera simultánea. Y en el centro de eso, la legitimidad de las fuerzas institucionales, militares, policías y jueces. Hoy cuando uno va por América Latina, y yo cuento anecdóticamente, yo llego a cualquier sitio y pregunto, ¿ustedes qué tantos problemas tienen de corrupción? Las voces oficiales inmediatamente salen a decir, aquí no hay problemas de corrupción. Hay un negacionismo que no permite avanzar para combatir la corrupción. Esa corrupción, en el fondo, lo que produce es una gran erosión en la confianza de los ciudadanos en la institucionalidad. Y al final, esa falta de confianza se está traduciendo, entre otras cosas, en una realidad muy dolorosa para Iberoamérica. Cuando el barómetro iberoamericano hace esa pregunta, ¿qué tanto confía en la democracia? 8 de cada 10 ciudadanos dicen en Iberoamérica que no creen en la democracia. Y por lo tanto, cuando se explora un poco más por qué no creen, hay dos respuestas. No me están dando respuesta a mis necesidades básicas y no hay soluciones, pero particularmente estamos frente a un Estado y a una política corrupta. Creo que trabajar enfocados en soluciones, pero al mismo tiempo enfocados en la legitimidad basada en la transparencia como un multiplicador de confianza en la democracia, es un elemento central a la seguridad. En general, confiemos que los gobiernos de América Latina le escuchen y actúen en consecuencia. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, doctor Lauro.